Bueno, ¿cómo les va? Buenos días a todos. Espero que anden bien en estas circunstancias que nos toca vivir tan particulares. Acá estuve viendo algunas cuestiones que me gustaría comentarles con respecto al programa Blender, que como ya les dije es el primer programa que vamos a ver en este curso. Espero que todos lo hayan podido conseguir. Si alguno todavía no lo consiguió, me avisa y vemos de ayudar. No es difícil, la verdad, de conseguirlo. Es un programa bastante accesible para todo el mundo. Y lo que estamos viendo acá en pantalla es la pantalla de inicio de la versión 2.8. Estas pantallas de inicio cambian en cada versión. Así que nada, es una pantalla de inicio que te da la bienvenida por si quieres abrir algún archivo actual o pasado o algún tipo de modalidad en particular. Lo puedes abrir para animar, para esculpir, depende lo que tengas que hacer, es la forma en la que va a servir el programa. Acá nosotros lo vamos a dejar así tal cual, apretamos la tecla Enter y un clic en el mouse y nos va a aparecer la escena del programa con la que se abre siempre, que es un cubo en 3D que ya está seleccionado. Van a ver que está seleccionado porque tiene todo un bordecito amarillo o naranja, el objeto que está seleccionado. Y nos muestra los dos principales ejes horizontales que son el X y el Y. El Z no está visible, se hace visible solamente cuando necesitamos hacer algo con él. Esto que está acá al costadito es una cámara, que por ahora no la vamos a usar, y esto que acá es una fuente de luz, que después les voy a explicar cómo se manejan. Como primera medida vamos a ver algunos tips o algunos consejos que tienen que ver con el uso del teclado, que van a hacer que el uso del programa sea mucho más fácil, más rápido. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la perspectiva. En la parte superior izquierda acá de la pantalla van a ver que aparece User Perspective y lo que tenemos que hacer es cambiarlo a una perspectiva ortogonal que tenga todos los lados paralelos. Esta perspectiva tiene puntos de fuga y va a ser difícil modelar en este modo de perspectiva cuando estemos en modo edición. Así que con el número 5 del teclado numérico que tienen en su computadora van a cambiar la perspectiva. ¿Ven? Ahí tienen usuario ortográfico, que es la perspectiva en donde todas las líneas del objeto son paralelas y no se juntan nunca. Este es el modo más conveniente y recomendable para trabajar. En el mouse tenemos cuatro teclas. En algunas versiones del Blender anterior la tecla para seleccionar es la derecha y en otras es la izquierda, depende de la versión del Blender. Fíjense con qué tecla están seleccionando, eso se puede cambiar, después también les explico cómo cambiarlo. El mouse funciona como ruedita adelante y atrás para hacer un zoom o un acercamiento al objeto, moviendo la ruedita para adelante y para atrás, se acercan o se alejan. Y si hacen clic en la ruedita como si fuera un botón y mueven el mouse, pueden orbitar libremente el objeto en 360 grados. Es como si ustedes fueran un satélite del objeto que están dando vueltas alrededor del objeto que están modelando para poder verlo desde todos los ángulos. Bien. Para seleccionar el objeto se selecciona con el botón izquierdo o derecho, depende de la versión, como ya les dije. Acá tenemos una referencia de las tres principales vistas que podemos obtener del objeto, que son vistas exactas. Por ejemplo, si yo pongo X, voy a obtener una vista lateral derecha perfecta, que acá justamente en esta parte izquierda superior de la pantalla me lo anuncia. Si yo aprieto el Z, voy a tener una vista superior. ¿Ven? Que acá dice top. Y estos son vistas exactas. Si yo pongo la Y, voy a tener una vista de atrás. Y si aprieto los otros botones, voy a tener la vista opuesta. ¿Sí? Entonces, de esta manera yo puedo ir orbitando el objeto de la manera que a mí me resulte más cómodo. Eh, También lo puedo mover a mano como a mí se me dé la gana, ¿no? Para tener la perspectiva del objeto que yo quiera.
Esto también se puede hacer con las teclas del teclado 1, donde me va a dar una vista frontal, la tecla número 3, que me va a dar una vista lateral derecha, y la tecla número 7, que me va a dar la vista superior. Y después, como ya les dije, yo apretando la ruedita del mouse y moviendo el mouse, puedo orbitar el objeto y darle la perspectiva, o la vista, mejor dicho, que a mí se me antoje. Esto como primera medida, para ir amigándonos con el programa. Esta es la forma más fácil de manejarse. Si yo quiero moverme en forma paralela a mi punto de vista, aprieto la tecla Shift del teclado, la mantengo apretada y muevo el mouse apretando la ruedita del mouse. O sea, aprieto Shift, aprieto la ruedita del mouse y me muevo, y voy a poder tener una traslación paralela al plano de la vista que estoy observando en ese momento del objeto. Esta es la forma más común de navegar en el espacio virtual. Ahora vamos a ver algunas funciones básicas, 3 funciones básicas, que son las referidas a lo que podemos hacer con un objeto para empezar a ubicarlo en algún lugar o en alguna posición específica que nosotros querramos. Hay 3 cosas que podemos hacer con un objeto virtual. Una es moverlo en el espacio, trasladarlo de lugar en el espacio. La otra es cambiarle el tamaño, o sea que le cambiamos la escala. Y la otra es rotarlo. Con esas 3 cosas nosotros podemos manejarnos para poder empezar a manipular el objeto como nosotros querramos y ubicarlo en la posición que nosotros necesitemos. Vamos a empezar por la traslación en el espacio. Las 3 funciones, la de traslación, escala y rotación, se manejan con teclas del teclado. Esa es la forma más rápida. Yo puedo, para trasladarlo, las 3 funciones tienen las iniciales en inglés, que son ground, que significa superficie, espacio en inglés, rotate, que es rotación obviamente, y scale, que es escala. Y las 3 teclas son las iniciales de esas 3 palabras. O sea, para rotar se usa la R, para escalar se usa la S, y para moverlo en el espacio se usa la G, que es de ground. Vamos a utilizar la G, aprieto la tecla G en el teclado y muevo el mouse, y puedo empezar a trasladar el objeto en cualquiera de los 3 ejes, como a mí me resulte necesario, más cómodo, lo que sea. Y donde lo quiero dejar, aprieto el botón del mouse o Enter, y en ese lugar va a quedar. O sea que de esta manera yo lo puedo hacer de forma intuitiva. Puedo mover el objeto, que me va a quedar enganchado el cursor del mouse cuando apriete la tecla G. ¿Ok? Para rotarlo voy a apretar la tecla R. Con la tecla R también muevo el mouse y empiezo a rotar el objeto en cualquiera de los ejes libremente que a mí se me dé la gana. Donde lo quiero dejar, aprieto Enter y me lo ubica en el lugar y en la posición en la que yo lo dejé por última vez. Y con la tecla S puedo, moviendo el mouse, achicar o agrandar la escala del objeto en forma intuitiva. De esta manera yo puedo manipular el objeto para hacer lo que necesite con él. Siempre, como en cualquier programa que funcione bajo Windows, con la combinación de teclas Control más Z, ustedes van a deshacer la última operación que hicieron. O sea, si yo mantengo apretada la tecla Control y aprieto Z, vuelvo el objeto a su lugar y a su escala y posición original, como si nada hubiera pasado. De esta manera que les acabo de explicar, el manejo del objeto es en forma intuitiva. De la misma forma se puede manejar en forma paramétrica. ¿Se acuerdan que yo les dije que el Blender es un programa que también se maneja en forma paramétrica?
Para manejarlo de manera paramétrica, lo que tenemos que hacer es, además de darle la orden de qué queremos hacer con el objeto, si moverlo, rotarlo o escalarlo, le tenemos que aplicar una medida. Le tenemos que dar un parámetro de movimiento, traslación, lo que sea. Para moverlo en el espacio, por ejemplo, el Blender se va a mover o va a tomar en principio los cuadraditos de esta grilla que aparece acá, que es una grilla virtual, que son módulos de medida del Blender. Después a esos módulos le podemos dar la escala que nosotros querramos. Pueden ser metros, centímetros, milímetros, lo que nosotros querramos. Pulgadas, cualquier cosa. Por el momento no les voy a explicar cómo cambiar la medición. Lo vamos a dejar así solamente como módulos, como viene. Entonces, si yo quiero mover el objeto, tengo que apretar la tecla G para indicarle a la máquina que lo que voy a hacer con el objeto es moverlo del lugar. Una vez que apreté la tecla G, el bordecito del objeto se pone blanco. Ahí le indico el eje en el que yo quiero mover al objeto. Por ejemplo, le voy a indicar que lo quiero levantar 2 módulos. O sea que tengo que utilizar el eje Z, que es el eje vertical. Y ahí, cuando aprieto la tecla Z, aparece la línea celeste del eje Z. Y le doy la orden de que lo mueva 2 módulos. Y entonces ahí el objeto sube 2 módulos con respecto a su posición original. Ahí tenemos el objeto elevado con respecto a la grilla de base donde estaba apoyado. Muy bien. Ahora lo mismo funciona para cualquiera de las otras funciones. Si yo lo quiero rotar, por ejemplo, aprieto la tecla R y le indico el eje en el cual yo quiero rotar el objeto. Pónganle que en este caso, para demostrarles, lo quiero mover en el eje Y. Aprieto la tecla Y y aparece la línea del eje Y atravesando el centro del objeto. Y acá le voy a poner un ángulo de 45 grados, con lo cual en el teclado numérico tecleo 45 y aprieto la tecla Enter. De esta manera yo muevo 45 grados de inclinación al objeto sobre el eje Y. Si quisiera que lo rotara para el otro lado, tengo que darle un número negativo, o sea, menos 45. Por ejemplo, pongo R, apretando la tecla R voy a rotación, aprieto nuevamente el Y, que es el eje con el que estábamos manejando, y pongo menos 45 y vuelve a su posición original. Si el número que le indico o el parámetro que le doy numérico es positivo, lo va a rotar o a mover de izquierda a derecha en sentido horario. Si el número es negativo o es una fracción, lo va a rotar o mover en sentido antihorario. Por ejemplo, ahora voy a utilizar la función de escalar el objeto en forma paramétrica. Yo quiero que el objeto mida un 90% de lo que está midiendo, un 50% de lo que está midiendo en este momento. Entonces yo aprieto la tecla S y pongo 0.5 y aprieto Enter y me va a generar un objeto del 50% del tamaño que yo tenía antes. Si el número es superior a 1, me lo va a agrandar, y si es una fracción, 0, me lo va a achicar. Por ejemplo, lo vuelvo a hacer, pongo S para escalar, pongo 1 o 2 y me lo agranda en forma exponencial. Voy a poner Escape porque no se va a ver nada. Entonces, de esta manera yo puedo manejarme con el objeto en forma paramétrica. Así que estas son las funciones básicas que me gustaría que empiecen a practicar de esta manera, que es la forma más fácil, no correcta, porque correctas son todas, pero es la forma más fácil con la que se van a manejar. Van a tener que acostumbrarse a manejarse con la mano derecha en el mouse y con la mano izquierda en el teclado, que es la forma correcta, es así, más profesional, digamos, de manejarse con un programa de 3D. Se maneja todo el teclado y todo el mouse.
Muy bien, espero que les sea útil.